Buenos días, quiero hacer la clase ahora de Sistema Nervioso Central. Esta es la primera parte y corresponde a la clase número 14 de esta asignatura. En esta clase lo que vamos a revisar, o lo que esperamos de esta clase más bien, es describir la anatomía y fisiología del sistema nervioso en actividades teórico-prácticas. Vamos a describir los mecanismos de regulación de los sistemas nerviosos y endocrinos para que puedan resolver problemas teóricos. Y por último vamos a interpretar los cambios en la homeostasis que generan las patologías humanas asociadas al sistema nervioso y endocrino en análisis de casos de enfermedades, ¿ya? Las habilidades que vamos a desarrollar en esta unidad, al igual que en todas las otras clases de la unidad 4, son la observación, el registro de datos, interpretación de datos, argumentación y debate en torno a controversias y problemas de interés público. ¿Bien? El contenido de esta clase en particular va a ser la revisión del sistema nervioso central, correspondiente al encéfalo y también a la médula espinal. Vamos a revisar estructuras protectoras del sistema nervioso central, como las meninges, el mismo cráneo, ¿cierto?, que van a proteger de daño mecánico a nuestro cerebro. Y por último vamos a revisar características estructurales y funcionales del cerebro, del cerebelo y del tronco encefálico. Aquí está la bibliografía obligatoria y complementaria, y además de esto, quisiera sugerirles también el libro Neurociencia de Purves. Ese es un muy buen libro también para que puedan estudiar sistema nervioso central. Bueno, respecto de la organización del sistema nervioso central, el sistema nervioso va a tener dos divisiones principales, ¿sí? Por un lado, vamos a tener al sistema nervioso central, digamos que va a ser esta estructura organizadora, o más bien una red de centro organizador que va a estar regulando el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿ya? Va a haber una parte que va a estar albergado en nuestra bóveda craneana, correspondiente al encéfalo, y que además se va a subdividir en tres partes. La primera corresponde al cerebro. Si miran aquí en la imagen de la izquierda, la masa más grande corresponde al cerebro, y que es la estructura que nos permite la toma de decisiones, el control motor, la regulación fisiológica de nuestro cuerpo, entre otros. La segunda estructura que compone el encéfalo va a ser el cerebelo. Vamos a revisar más adelante que el cerebelo es como un pequeño cerebro, ¿cierto? Y este pequeño cerebro va a estar regulando o coordinando el movimiento. Va a regular también, por ejemplo, la coordinación motora entre nuestro cuerpo y nuestros ojos, el tono muscular y otras cosas. Por último, va a estar en el encéfalo el tallo cerebral, o también llamado tronco encefálico. El tronco encefálico va a ser una estructura importante que también está subdividida en tres: mesencéfalo, puente de Barolio y bulbo raquídeo. Y el tronco encefálico va a tener las funciones, ¿cierto?, de regular la comunicación entre los hemisferios con el cerebelo. También va a tener a cargo algunas funciones vitales y va a estar siendo un relevo sensitivo de nuestro cuerpo, ¿ya? La última parte, ¿cierto?, del sistema nervioso central corresponde a la médula, que sería esta única estructura que va a salir desde el cráneo hacia abajo, ¿ya? En la médula van a estar todos nuestros nervios que están llevando la información que se recoge del medio ambiente hacia el sistema nervioso central, y también la respuesta que se ha generado a partir del estímulo externo en nuestro cerebro, y luego la enviamos hacia abajo, hacia las estructuras blancas, por ejemplo, a los músculos o a las glándulas, ¿bien? El sistema nervioso periférico, entonces, tal como les contaba, es justamente esa red de nervios que van saliendo por la médula, pero ahora salen de la médula hacia el resto de nuestro cuerpo, ¿ya? Si se fijan, corresponde a una tremenda red que va a estar inervando todas nuestras extremidades, nuestro torso, los brazos, etc. Y va a estar recogiendo y enviando información desde y hacia nuestro sistema nervioso central, ¿ya? Esta información va a llegar al sistema nervioso central a través de receptores, y luego esa información a través de nervios va a venir hacia los efectores, ¿ya? Dijimos que podían ser los músculos o podían ser algunas glándulas, ¿bien? El sistema nervioso central se va a organizar, bueno, tal cual como estábamos describiendo recién, ¿cierto? Y va a estar compuesto principalmente por esta unidad celular que corresponde a las neuronas. Las neuronas van a tener propiedades físico-químicas, eléctricas, específicas, ¿ya? Y lo que tienen
es que son capaces de responder eléctricamente en su membrana, ¿ya? El hecho de que estas neuronas estén interconectadas entre ellas va a permitir que esta información esté bien integrada en nuestro cerebro y pueda ser analizada en distintos ámbitos, digamos, ¿ya? Va a haber información visual, información auditiva, información, en fin, todo lo que estamos recogiendo de nuestro cuerpo se va a ir analizando en una red conectada por neuronas. ¿Bien? Si vemos cómo se organizan esas neuronas en nuestro sistema nervioso, vamos a decir, primero aquí hay un conjunto de nombres, ¿cierto? El conjunto de somas neuronales, es decir, de los cuerpos de las neuronas, de estas células del sistema nervioso, cuando hay un conjunto de somas, le vamos a denominar núcleo. ¿Ya? Vamos a tener los núcleos talámicos, los núcleos, en fin, distintas áreas que van a estar encargadas de una función específica, esas se van a llamar núcleos. En el sistema nervioso periférico ahora, los conjuntos de somas se van a denominar ganglios. Por ejemplo, los ganglios que están en la raíz dorsal para recibir información sensitiva. ¿Bien? El conjunto de axones en el sistema nervioso periférico, entonces van a ser los nervios, que era lo que yo les comentaba, que sirve para conectar desde donde está el receptor hacia el sistema nervioso central y de vuelta, ¿ya? El conjunto de axones en el sistema nervioso central, aquí no está mencionado, se denomina tracto. Eso es cuando se conectan distintas áreas de nuestro cerebro a través de estos conjuntos de axones, ¿bien? En términos del sistema nervioso periférico ahora, lo vamos a dividir en términos de función, ¿ya? El sistema nervioso periférico lo podemos dividir por un lado el sistema nervioso periférico somático, ¿ya? Que va a ser principalmente el encargado de regular las funciones voluntarias, ¿ya? Por ejemplo, el movimiento, cómo vamos a tomar un objeto, cómo vamos a coordinar el hecho de estar equilibrados arriba de una roca, ¿ya? Y el sistema nervioso periférico autónomo, es decir, el sistema encargado de que el organismo se mantenga vivo y se mantenga en buen estado, pero sin pensar en ello. ¿Ya? Es una función que va a ser eh, antigua, digamos. Va a regular la ingesta de alimentos, la ingesta de agua, la reproducción, la pelea, ¿sí? El hecho de arrancar a lo mejor de algún predador, en fin. Ese sistema nervioso autónomo, entonces lo vamos a subdividir en sistema nervioso simpático, que va a ser el encargado de las situaciones de peligro, y el sistema nervioso parasimpático, que va a ser el sistema de recuperación, de recoger la energía que ya hemos gastado cuando estábamos en una situación de peligro, etc. ¿Ya? Es importante también recordar que tanto el sistema nervioso periférico somático como el autónomo van a tener neuronas sensoriales que van a llevar información, ¿ya? Lo otro que les quiero comentar es que los nervios que van a salir desde el cráneo se van a llevar nervios craneales y esos van a estar regulando principalmente todo lo que ocurre en nuestra cabeza, ¿ya? Por ejemplo, la musculatura de la cara, el movimiento de los ojos, cómo percibimos el sabor, etc. Y los que salen desde la médula hacia el resto del cuerpo van a llamarse nervios raquídeos. Podemos ver acá un corte coronal. ¿Qué significa esa palabra? Coronal, bueno, es como una corona, ¿cierto? Si uno está mirando un sujeto de frente, podemos ver que esto va a ser como un corte de tipo cintillo, ¿ya? Si uno mira de frente el cerebro, cortado como un cintillo, vamos a ver que hay toda una parte externa, la corteza, que va a ser un poco más oscura, ¿ya? Eso se puede identificar que además va a tener una serie de rugosidades, ¿ya? Eso, lo importante que tiene es que al tener una serie de rugosidades, lo que está haciendo es que te está ampliando la superficie que va a permitir una mayor densidad de neuronas y por tanto vamos a poder integrar muchísima más información que si tuviéramos una corteza lisa, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a tener un número mayor de neuronas y por tanto vamos a poder analizar muchas más cosas de parte del medio externo. ¿Bien? La capacidad de razonar, por ejemplo, de integrar información, de hacer juicios, etcétera, todo eso va a estar albergado en esta capa más externa de nuestro cerebro que se llama corteza.
También les quiero comentar que esta estructura es la más nueva en términos evolutivos, es decir, lo que conversábamos anteriormente respecto del sistema nervioso autónomo, eso se asegura que los animales, por ejemplo, beban, que coman, etc. Pero nosotros vamos a tener esta capacidad más nueva de tomar decisiones, ¿ya? De decidir cosas. Voy o no voy a tal lado, compro o no compro tal comida, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos a tener esta capacidad intelectual superior, ¿ya? Que va a estar albergada en esta estructura. Para continuar con la clase, me gustaría que revisáramos algunos planos histológicos, que se llaman. Esto es como cortes, ¿sí? Histológico significa estudio del tejido, histo es tejido y lógico viene de logos, que significa estudio. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es que quiero que revisemos brevemente los planos, para que nos vayamos entendiendo en el resto de las diapositivas. Si uno mira una cabeza de frente, pero hacemos un corte atravesado, es decir, desde la nariz hacia atrás, vamos a decir que ese corte se va a llamar transversal, ¿ya? En un corte transversal, lo que vamos a poder revisar es cómo se ve el cerebro desde arriba hacia abajo, ¿ya? No sé si ustedes han visto alguna vez una resonancia magnética. Bueno, ahí uno puede revisar por cortes desde arriba hacia abajo, ¿ya? Si ahora tomamos al sujeto y hacemos un corte por la mitad, es decir, dividimos izquierda y derecha, vamos a decir que ese corte ahora es un plano sagital. El hecho de hacer un corte sagital nos va a permitir revisar todos los componentes internos del cerebro cortado por la mitad. ¿Ya? Hay algunas estructuras que no se van a ver por fuera y por eso ese corte es súper importante, ¿ya? Si el corte pasa por el medio, le vamos a llamar sagital tal cual, ¿ya? Ahora, si está cortado desde el medio hacia los lados, vamos a decir que es parasagital, es decir, que está al lado del medio, ¿ya? Y eso nos va a permitir identificar distintas estructuras en el grosor del tejido. Por último, este es el corte coronal que comentábamos anteriormente, que es como una especie de cintillo, ¿cierto?, de corona, que nos va a permitir revisar todas las estructuras desde la parte anterior hacia la parte posterior, es decir, desde nuestra cara hacia donde está nuestro pelo, a la parte de atrás de la cabeza, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta imagen estaría mostrando entonces un corte sagital. En este corte sagital podemos ver que va a haber una parte anterior o rostral, ¿cierto? Porque aquí está nuestra cara, el rostro, y acá va a estar la parte de atrás. Entonces decimos que esta va a ser la zona occipital o posterior, ¿ya? La parte de arriba de la cabeza la vamos a llamar simplemente superior o parietal, porque por aquí va a estar albergada la corteza parietal. Y la parte de abajo del cerebro, que fíjense que es el piso del cerebro, pero no es el piso de la médula, ¿ya? Corresponde a la zona basal. Ahora, porque fíjense que el cerebro está orientado como en esta línea, ¿sí? Como horizontal. Si vemos ahora la médula está orientada más bien vertical, ¿verdad? Porque va a recorrer nuestra columna vertebral. Por lo tanto, la parte de abajo de la médula la vamos a llamar caudal, ¿ya? Y la parte de arriba la vamos a llamar superior, claro, superior, ¿sí? La parte de adelante, es decir, hacia la cara, vamos a decir que está ventral, y la parte hacia la espalda la vamos a llamar dorsal. ¿Bien? Eso es importante que lo recuerden para ir entendiendo qué estructuras componen al cerebro. Si uno ve una vista lateral, sin cortar el cerebro, ¿sí? Sin cortarlo por la mitad todavía, está entero, solamente lo estamos mirando por fuera, lo que podemos ver acá, en esta vista lateral, son una serie de subdivisiones que va a tener la corteza, es decir, esta capa más externa de nuestro cerebro, ¿ya? En la parte, la división mayor que tiene la corteza corresponde a los lóbulos, ¿ya? El lóbulo frontal se representa acá en amarillo y corresponde al lugar donde hay control motor y también donde hay juicio, toma de decisiones, ¿ya? También hay control del lenguaje. Lo representado aquí en rosado corresponde al lóbulo parietal, que en su conjunto va a trabajar
para que podamos construir nuestra imagen corporal, ¿ya? Nuestra imagen, digamos como la imagen del yo, ¿sí? Como estoy yo ubicada en el mundo, ¿sí? Va a construir la imagen corporal, va a estar enviando información, por ejemplo, de cuando toco un objeto, si es que está frío o está caliente, si me quedan cómodos los zapatos, en fin, ¿ya? La parte que está representada acá atrás en azul corresponde al lóbulo occipital y es la zona donde principalmente se integra la información visual, ¿ya? Toda la información que llega por nuestros ojos va a llegar entonces en último término a la corteza occipital. Por último, en verde vemos acá el lóbulo temporal que se asocia con funciones auditivas, ¿ya? Fíjense que aquí, en esta parte que dice área motora lenguaje, que es el área de Broca, y esta parte que también está en naranjo corresponde a otra área del lenguaje que se llama área sensorial, ¿ya? Ambas partes son muy importantes para los humanos, de hecho es una de las estructuras que tenemos distinta de los otros animales, y van a componer al lenguaje. Una va a ayudar a la significancia de las palabras, y la otra va a ayudar a la elaboración de las palabras, es decir, en términos de movimiento de la boca, etc. ¿Ya? Esta parte que está atrás, ¿sí? Entre el lóbulo parietal y el occipital, va a ayudar también en la comprensión de la lectura, a darle significado a las palabras cuando las estamos observando, ¿ya? Fíjense que todo eso ocurre en la parte más externa entonces de nuestro cerebro, que sería la corteza. ¿Por qué? Porque como comentamos, es una zona de procesamiento superior, ¿ya? Esto que está acá abajo, que tiene muchas rayitas, ¿cierto? Muchas líneas, corresponde al cerebelo. Y también se observa en un corte lateral, perdón, no corte, en una vista lateral, sin ni siquiera cortar el cerebro. Es muy grande el cerebelo y va a estar entonces coordinando el movimiento. También podemos ver al puente de Barolio y luego el bulbo raquídeo que les comentaba que tienen funciones también vitales, ¿sí? Si vemos ahora una vista dorsal, es decir, una vista superior, la parte de arriba de nuestra cabeza, si la vemos desde el piso 3, y nosotros estamos parados en el piso 1, ¿sí? Si uno ve el cerebro, podemos reconocer aquí una línea que va a dividir al cerebro en dos, ¿ya? Esa es la cisura longitudinal. Eso divide a nuestro cerebro en dos hemisferios, ¿bien? Podemos reconocer una serie de circunvoluciones que van a ser estas hendiduras que tienen las arrugas, ¿ya? Son como las más grandes, las circunvoluciones, y los lóbulos que les mencionaba anteriormente. Ya, este es un pequeño resumen entonces de lo que les estaba comentando. Les decía que el lóbulo frontal está encargado del control motor, del planeamiento de acciones futuras, toma de decisiones, etc. El lóbulo parietal está encargado de las sensaciones somáticas, imagen corporal, el espacio extrapersonal. El lóbulo occipital se relaciona con la visión y el lóbulo temporal con la audición. Aquí hay se ahonda un poco más, ¿cierto?, en las zonas que van a estar encargadas de distintas funciones. Veamos que en el lóbulo frontal dijimos que teníamos también el control motor, ¿ya? Las partes que están, digamos, como sobre la frente, inmediatamente sobre la frente, un poco más arriba, esas van a ser las áreas motoras, ¿ya? Tenemos ahí las áreas que van a estar desde que planificamos el movimiento, es decir, quiero tomar ese lápiz, pero aún no hago el acto de tomar el lápiz. Eso se va a llamar, o va a activar entonces la zona premotora. Cuando yo finalmente hago el acto de tomar el lápiz, las primeras que se van a encender van a ser la área motora primaria, ¿ya? Cuando hay algún problema en estas zonas, en esta corteza motora, lo que podemos ver es que se generan apraxias, es decir, incapacidad de realizar movimientos con sentido. La persona puede saber, por ejemplo, mover su mano para recoger el lápiz, pero podría no ser capaz de tomar el lápiz porque no tiene sentido el acto para esa persona, ¿sí? Entonces, sus músculos funcionan, pero no tiene la capacidad de generar la orden correcta de hacer el movimiento, ¿ya? En esta parte, la parte amarilla, está la zona prefrontal. Esta zona prefrontal es la última en formarse en el cerebro humano. Termina de inervarse
entre los 20 y 30 años, y está asociada con la toma de decisiones y los juicios, ¿ya? Es la razón de por qué a los jóvenes se les enjuicia distinto en una situación penal, por ejemplo, que a un adulto, ¿ya? Porque su corteza prefrontal no está todavía completa, ¿sí? Obviamente, si tenemos un daño en esta zona, los problemas se van a asociar también a la toma de decisiones, a los juicios y también a la personalidad, ¿ya? ¿Qué otra cosa les puedo comentar de acá que ya no hayamos revisado? Aquí atrás tenemos el área visual primaria, que dependiendo de la zona podríamos también pérdida de información visual. Y también tenemos las áreas auditivas, que dependiendo de la zona podríamos tener incluso problemas de lenguaje, ¿ya? Cuando uno quiere entender entonces la función que tiene un área del cerebro, lamentablemente suena un poco duro, ¿sí? Pero lamentablemente lo que se ha hecho como fuente de conocimiento es la pérdida de funciones de algún lugar. ¿Cómo ocurre? Por ejemplo, si hay daño en una cirugía, si hay algún golpe, algún accidente, si es que alguna persona nació sin una de estas estructuras, ¿ya? Entonces, uno de esos ejemplos es el caso de Phineas Gage. Phineas Gage es un sujeto que tenía una personalidad tranquila, era un sujeto reposado, él trabajaba muy responsablemente y en su trabajo, él trabajaba en las líneas férreas. Él tuvo un accidente y se atravesó un fierro, ¿ya? Desde la mejilla, pasó por el ojo, se reventó su ojo, y el fierro salió por, digamos, como la altura de la frente, ¿sí? Un poco más arriba. Esta persona pudo continuar con su vida normal, se podía alimentar, podía caminar, podía hacer todo, pero las personas que lo conocían de antes, su familia, etcétera, evidenciaron que él dejó de ser quien era. Dijeron que ya no lo conocían, ¿ya? Es decir, de ser una persona responsable, se volvió agresivo y se volvió ludópata, ¿ya? De esta manera, entonces, y junto a otros casos, ¿cierto? Se entendió, se pudo comprender que esta zona tenía que ver con la personalidad de la gente, ¿ya? Si hacemos un corte sagital, ahora vamos a poder revisar algunas estructuras, ¿ya? En el corte sagital del encéfalo vamos a poder ver, bueno, les comentaba, ¿cierto? Este cerebro, vemos la corteza, y ahora vamos a reconocer algunas estructuras, ¿ya? Por ejemplo, una estructura encargada del control homeostático, o del equilibrio de la fisiología del cuerpo, de cómo funciona nuestro cuerpo, de la cantidad de agua, de la cantidad de sueño, comida, etc., va a estar acá el hipotálamo, ¿ya? El hipotálamo, junto con esta zona que está aquí abajito, que se llama hipófisis, van a comprender al diencéfalo, y ambas se encargan de regular las funciones de nuestro cuerpo, ¿ya? El tálamo, que se ve aquí, va a ser un relevo sensorial, es decir, va a recibir la información sensitiva de todo el medio ambiente, y esta estructura va a estar repartiendo la información hacia donde sea necesario procesar, ¿ya? Esto va a enviar, por ejemplo, la información visual hacia la corteza occipital, la información auditiva hacia la corteza temporal, y así, ¿ya? La información de presión, de dolor, de golpes, temperatura, hacia la corteza parietal. Vamos a reconocer también al cerebelo, que tiene esta serie de rayitas que se veían por fuera de su corteza, y en el centro también va a tener unas estructuras bien específicas que permiten controlar el movimiento, ¿ya? Bueno, este es entonces un resumen de lo que les mencionaba anteriormente respecto del diencéfalo, para que lo puedan revisar con calma. El hipotálamo, entonces, va a estar encargado de una serie de funciones muy importantes para mantener al sujeto vivo y a la especie, a continuar a la especie, digamos, ¿ya? Va a estar regulando entonces la conducta de defensa, la conducta alimentaria, la regulación de la temperatura y la conducta sexual, ¿ya? Con ello, entonces, vamos a hacer que el sujeto pelee o se vaya, corra, ¿cierto? Está de lucha o huida, ¿sí? Cuando el adversario es demasiado grande, el sujeto va a decidir irse, ¿sí?
La conducta alimentaria, cuando tenemos muchísima hambre, nuestro hipotálamo va a estar midiendo constantemente cuánta azúcar tenemos en nuestro cuerpo, cuánta glucosa tenemos en nuestro cuerpo, y el hecho de que eso aumente mucho o baje mucho podría generar enfermedades, ¿sí? Ustedes habrán escuchado la diabetes. La regulación de la temperatura. Si uno tiene muchísimo calor, lo que ocurre es que uno comienza a sudar, ¿ya? El sudor ayuda a que nuestro cuerpo se enfríe rápidamente y con ello nuestras funciones se mantengan sin problema. Por ejemplo, ahora que estamos con el cambio climático, las olas de calor, eso está afectando de manera podría ser bien preocupante, ¿cierto? En lugares donde hay más de 38 grados Celsius en el clima, ¿ya? Entonces, las personas se sienten mal, se marean, etc. Misma cosa, si estamos ahora en el otro extremo de la gradiente y estamos con temperaturas bajo cero, el hipotálamo va a estar regulando esa situación y nosotros vamos a empezar a tiritar. Y de esa manera vamos a generar calor. ¿Bien? Y por último, la conducta sexual que va a permitir que la especie se mantenga, es decir, el nacimiento de crías, etc. ¿Ya? Aquí está ahora el tronco encefálico que se reconoce en esta imagen en la zona verde que corresponde al mesencéfalo, en la zona naranja que corresponde a la protuberancia anular y la zona celeste que corresponde al bulbo raquídeo. Ellas tres se encargan, como les comentaba, de funciones como bien importantes para la vida, ¿ya? El mesencéfalo va a estar controlando funciones sensoriales y motoras, entre ellas el movimiento ocular. La protuberancia anular va a estar conectando los dos hemisferios cerebrales con el cerebelo, y el bulbo raquídeo entonces va a estar encargado de la ventilación, es decir, de respirar, que no nos falte oxígeno, del control del grosor de los vasos sanguíneos, de la digestión y de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Por lo tanto, un daño o un tumor en esta zona podría ser incompatible con la vida. Acá hay otro circuito que es muy importante. Dijimos antes que toda la parte autónoma era lo más antiguo y que la corteza correspondía a lo más nuevo. Bueno, durante el desarrollo del cerebro en términos evolutivos, el sistema límbico va a estar en el medio del camino, ¿sí? Y va a estar encargado del control de las emociones. Aquí va a haber una serie de estructuras cerebrales que se va a encargar de darle la emocionalidad a los recuerdos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos a la amígdala, que regula principalmente el miedo, ¿ya? Vamos a tener, por ejemplo, al hipotálamo mismo que estábamos conversando recién, que esto va a asociar a las respuestas autónomas también, ¿ya? Las respuestas con el miedo. Vamos a tener al hipocampo, que se menciona aquí, que tiene esta forma como de caballito de mar. Esta zona es muy importante porque es un relevo cognitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los recuerdos, para que puedan ser recuerdos a largo plazo, digamos, tienen que pasar por el hipocampo. Entonces, si la amígdala, que está encargada de las emociones, conversa con el hipocampo en una situación emocional, nuestro hipocampo va a guardar esas emociones a largo plazo. ¿Ya? Va a asociar un recuerdo a una emoción. Una desregulación, por ejemplo, de este sistema o algún evento muy duro para una persona puede asociarse a la formación del estrés postraumático. ¿Ya? Las personas que estuvieron en guerra, por ejemplo, que han vivido alguna pérdida, en fin. Este sistema límbico entonces va a ser el encargado de la formación de esos recuerdos emocionales. Otra cosa, fíjense, aquí está el bulbo olfativo. Esta zona se encarga de la significancia de los olores. No es parte del sistema límbico, es parte del sistema sensorial, ¿cierto? Pero este bulbo olfativo no pasa por el tálamo como estábamos hablando anteriormente. ¿Ya? Este es como el único sentido que no va a pasar por el tálamo. Conversa directamente con la corteza y está muy cerca también de la amígdala. Por lo tanto, los recuerdos se asocian muchísimo a los olores. ¿Ya? El hecho de oler algo evoca muy rápidamente algún recuerdo de niñez. ¿Sí? Es típico que uno siente que está lloviendo, sale y de inmediato se transporta a cuando era pequeño y estaba lloviendo, ¿sí? Saltar en los charcos, en fin. En general, entonces, el olor va a ser un muy buen gatillante de los recuerdos. Eso va a ser positivo, si es que es un buen recuerdo, y podría ser negativo también
en el caso de los tramos. ¿Bien? Aquí hay un recordatorio, ¿cierto?, del control de las emociones en el sistema límbico. Les comentaba entonces que el hipocampo es encargado de la formación de las memorias a largo plazo. También va a tener esta conexión con la amígdala, por tanto va a ser un relevo emocional. Y además de eso, va a estar trabajando en la memoria espacial. ¿Qué quiere decir eso? Es como nuestro GPS interno, ¿ya? Por ejemplo, ustedes fueron la primera vez a un negocio y ahora tienen que volver. Bueno, ustedes van a ir mirando que había un grifo, que doblaron a la derecha, que había un letrero aquí. Ya. Esas cosas las va a ir llamando o recapitulando el hipocampo. ¿Bien? Y por último, la amígdala, entonces, va a ser el lugar donde se coordinan las respuestas emocionales y de miedo. En el cerebelo, ya mencionamos anteriormente que está relacionado con la coordinación de los movimientos. También va a estar integrando información visual, auditiva y muscular, también articular, para coordinar nuestros movimientos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Antes yo mencioné un ejemplo de tomar un lápiz. ¿Ya? Si el lápiz está arriba de la mesa y yo estoy parada al lado de la mesa, me voy a inclinar para tomar ese lápiz. ¿Ya? Mi cuerpo entonces va a tener que trabajar, sin que yo piense en ello, en regular el peso que tengo en una pierna, regular el peso que tengo en la otra pierna. Voy a estar moviendo la mano directo hacia el lápiz y no voy a estar tocando la mesa al lado del lápiz, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, información visual, o a lo mejor alguien me está hablando mientras estoy tomando el lápiz y miro hacia adelante, todo eso va a estar integrándose entonces en el cerebelo. El cerebelo también va a estar regulando el tono muscular. ¿Qué quiere decir eso? Cuántas fibras se van a estar ocupando, digamos, para hacer una fuerza. Y también, por último, va a regular la coordinación del movimiento voluntario. Una estructura. Ya, ahora pensemos un poco en que vimos las principales estructuras del cerebro, ¿cierto? Ahora pensemos en que todas las funciones que nos permiten integrar la información del mundo están aquí, en este único órgano, que pesa como 1,3 kilos, ¿sí? Es como menos de 1,5 kilos, y nos permite obtener información del universo, ¿ya? Este órgano, que es capaz de pensar acerca de sí mismo, necesita estar cuidado y protegido del medio externo, protegido de agresiones, de daño mecánico, etc. ¿Ya? Eso lo va a lograr, primero está albergado con hueso, ¿sí? El cráneo es un hueso que se ha fusionado. Antes, cuando somos bebés, son varias partes que se van fusionando. La última que se cierra es aquí adelante, que le llaman fontanela, ¿verdad? Y además de eso, el cerebro ahora va a flotar en líquido. Ese líquido se va a llamar líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo va a ser más o menos 150 ml, como un vaso, como una caña, ¿ya? Y va a estar recorriendo nuestro cerebro por unos espacios internos que tenemos, ¿ya? Nosotros tenemos 4 espacios internos principales y van a estar, va a permitir que ese líquido vaya circulando. De esa manera también se va limpiando los desechos, vamos a estar llevando nutrientes, etc. ¿Ya? Ese líquido cefalorraquídeo va a ser producido por los plexos coroideos en cada ventrículo y nosotros vamos a producir más o menos medio litro diario. ¿Ya? Por lo tanto, es una producción importante de líquido que tiene que estar siempre muy estéril. ¿Ya? Imagínense que esta importante estructura se dañara con alguna infección. Entonces, también esa circulación va a ayudar a que el cerebro se mantenga limpio. ¿Ya? El hecho que esté con líquido por fuera y también por dentro, lo que permite que, por ejemplo, si hay algún golpe, ese líquido amortigue el daño. Eso es súper importante. Imagínense ustedes una situación donde una persona juega boxeo. Si practica boxeo va a recibir daño constante, por lo tanto es importante tener esta estructura. Lo otro es que este líquido permite que, en términos relativos, el cerebro sea menos pesado, ¿sí? Es como cuando uno está en una piscina flotando, también el cerebro va a estar flotando en este caso. Entonces permite que sea un poco más liviano, ¿sí? Si hay algún problema ahora en el drenaje del líquido cefalorraquídeo, imagínense lo grave que es, ¿ya? Si esto aumentara,
la presión interna va a ser tremenda. Esto está adentro de un hueso, entonces imagínense que esto empieza a crecer y que se llene de líquido, esto va a generar muchísimo dolor, ¿ya? Esa situación se llama hidrocefalia. Y cuando hay hidrocefalia, ahí lo importante es poder drenar ese líquido. Hay personas que a veces les hacen una incisión acá en el cráneo para ir sacando el líquido, o muchas veces también se drena por dentro, internamente, ¿ya? Es súper importante. Bueno, eso es todo entonces. Cualquier pregunta nos pueden escribir. Muchas gracias por su atención.